Vamos a empezar a ver ilustración digital en Photoshop. Para ello necesitaremos hacer algunas prácticas primero. En realidad esto no es muy complicado. Vamos a usar solo dos herramientas, pero sí necesitamos estar practicando. Ahora, ¿qué dos herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la herramienta de pincel, que el acceso rápido es B, y la del cuentagotas, cuyo acceso rápido es I. Entonces, de esta manera vamos a poder estar cambiando la herramienta rápidamente. ¿Qué otra cosa vamos a estar utilizando? Hay que recordar que en la muestra de color, si presionamos X, cambiamos entre color de fondo y color frontal. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser en un documento nuevo. Vamos a utilizar el pincel. La punta del pincel puede ser la que a ustedes más les guste. A mí personalmente me gusta mucho esta punta de pincel, pero puede ser realmente la que ustedes gusten. Practiquen con diferentes herramientas, porque cada punta de pincel nos va a dar un acabado diferente. Ahora, la opacidad del pincel que vamos a utilizar va a ser entre 10-30%. Normalmente este se encuentra al 100%. Nosotros lo queremos trabajar al 30%, más o menos. ¿Cómo podemos acceder rápidamente a estos porcentajes? Si presionamos los números que encontramos en la parte de arriba del teclado, al presionar 1 vamos a tener opacidad del 10%, al presionar 5 vamos a obtener opacidad del 50% y así. Entonces vamos a usar una opacidad del 30%. Aquí ahorita vamos a trabajar solo blanco y negro, entonces con negro al 30% para poder hacer un degradado como este. Vamos a empezar de la siguiente manera. Primero empezamos aplicando el negro al 30% y luego con el cuentagotas vamos a seleccionar este mismo color. ¿Para qué? Para poder nosotros extender ese gris y listo. Entre más hagamos esto, más suave nos va a quedar el degradado. Si necesitamos oscurecer, volvemos al negro y aplicamos nuevamente. Ahora, para hacer degradados suaves, ya dijimos, seleccionamos el color y aplicamos pinceladas. Esto de tomar la muestra de color lo podemos hacer múltiples veces hasta obtener degradados suaves. Ahí va. Está. Volvemos a aplicar otro tono. Y si fijan, lo único que estoy haciendo es cambiando de herramientas rápidamente entre el cuentagotas y el pincel, y esa es la clave. Recomiendo mucho que utilicen los comandos rápidos. B para cambiar a pincel y para cambiar al cuentagotas. Está, vamos a seguir un poquito más. Ahí está, entonces tenemos aquí un degradado. Este pincel nos da este acabado de, como a mí me gusta mucho personalmente, da como acabado de una pincelada más natural, pero podemos probar diferentes herramientas. Para sacar el menú de pinceles hay que recordar que es con F5, pero vamos a probar con este otro pincel. Ahora, este pincel normalmente viene con un espaciado del 25%. Si vamos a trabajar con mouse, recomiendo que se reduzca al 10% o menos. Entonces empezamos nuevamente nuestro degradado. Aplicación al 30%. Ahí está. Recuerden, entre más suave queremos nuestro degradado, más pinceladas tenemos que dar, más muestras tenemos que tomar con el cuentagotas. Está, si se fijan, ya ahorita nos está dando un acabado muy diferente. Este pincel es muy bueno para obtener degradados suaves, aunque no muy bueno por los detalles.
Y listo, tenemos un degradado. Ahora, para nuestra siguiente práctica vamos a hacer una esfera como esta. Bueno, vamos a ver algo que se llama el principio de la forma. El principio de la forma nos dice cómo reaccionan las formas al interactuar con luz. Si tenemos la fuente de luz, va a haber una parte muy iluminada de este mismo lado. De este lado vamos a tener nuestra sombra. Pero si nosotros tenemos nuestra fuente de luz aquí, va a haber una luz que va a llegar aquí y va a rebotar aquí. Es esto de aquí. Esto de aquí es la luz de rebote. Entonces tenemos una partecita clara muy cerca de la parte más oscura. Y esta parte de aquí, esto de aquí, suele ser lo más oscuro y se le llama sombra de oclusión. Esta parte de aquí es la sombra proyectada o penumbra. Entonces, así con estos elementos podemos hacer un objeto que parezca volumétrico. Este mismo principio de la forma aplica para cualquier forma, no importa si es un rostro o qué, siempre que tengamos una fuente de luz va a haber una sombra, una luz de rebote, sombra de oclusión cuando tocan dos superficies y sombra proyectada. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esto? La manera más fácil en que podemos hacerlo es con la herramienta de selección. Para cambiar a la herramienta de selección circular, podemos seleccionar nuestro círculo y vamos a aplicar la misma idea. Pincel, la opacidad 30%. Aplicamos y definimos dónde va a estar nuestra fuente de luz. Y aplicamos. Entonces va a ser lo mismo. Empiezo a seleccionar con el cuentagotas y empiezo a degradar poco a poco. Si quiero aclarar más, lo hago con blanco, por ejemplo, para el brillo. Y si quiero oscurecer, lo hago con el negro. Ahí está. Hay que tomar en cuenta nuestra luz de rebote, que podemos dejar aquí de este lado. Y empezar a degradar poco a poco. Ahora es importante no deshacer la selección, porque si deshacemos la selección entonces ya no podremos trabajar dentro del círculo, sino estaremos trabajando afuera del círculo. Recuerden, este acabado que me está dando de pincelada es por la punta de pincel que tengo. Si ustedes prueban con otras puntas de pincel van a obtener diferentes acabados. Ahora, el clic como tiene que ser un clic continuo. No pueden estar soltando a cada rato, sino dan un clic y no sueltan para nada hasta que hayan hecho su tono. Si están dando muchos clics, les va a dar una textura muy rara, como algo así. Entonces no pueden estar dando muchos clics, sino un solo clic hasta que quieran soltar. Un solo clic. Puedo yo hacer así mi degradado. Si me voy a filtro, blur o desenfoque gaussiano, puedo hacer un acabado mucho más suavecito. Ahí está. Para trabajar en la penumbra, invierto mi selección, comando rápido, control shift I, y empiezo a trabajar. Recuerden, la parte más oscura de una penumbra es justo donde toca las dos superficies de la base y del objeto. Y listo, con esto obtenemos una esfera, siguiendo el principio de la forma. Ahora, nosotros podemos seguir trabajando esto indefinidamente hasta que nos satisfaga el resultado. Prueben diferentes pinceles nuevamente para que vean los diferentes acabados que les van a hacer en su esfera. Nuevamente vamos a ver este pincel que nos debe dar degradados mucho más suaves. Recuerden, esto va a ser cuestión de gustos, como quieren que quede su degradado.
Y listo, podríamos seguir trabajándolo, pero vamos a dejarlo por lo pronto así. Ahora, cualquier forma que hagan ustedes va a ser el mismo principio, no importa qué tan compleja se vea. Empiezan cualquier forma. Ahora, obviamente, recomiendo trabajar sobre un boceto a lápiz, pero eso ya veremos más adelante cómo se va a trabajar. Pero cualquier forma empiezan con la opacidad al 30% en el pincel. No importa qué tan complejo se vea. Y empiezan a degradar seleccionando con el cuentagotas. Esto es muy importante. Tomamos el color con la cuentagotas y empezamos a degradar. En cuanto queramos oscurecer, retomamos el color negro y volvemos a dar una repasada para oscurecer el tono. Pero nuevamente volvemos a degradar con el cuentagotas para obtener tonos más suaves. Está, entonces hay que recordar, X me permite cambiar el tono. Esto para trabajar más rápido. Y cuentagotas con Y. Entre más detalles queramos hacer a la figura, es importante ir cambiando también el tamaño del pincel, haciéndolo chico o grande, depende del detalle que queramos hacer. Y listo, de esta manera podemos hacer rápidamente cualquier forma, simplemente seleccionando y degradando, seleccionando y degradando. Y listo. Así termina nuestra primera lección de ilustración digital en Photoshop.